La misión y el ministerio de Jesucristo, por el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. La mejor evidencia de que adoramos a Jesús es emularlo. Como uno de los testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, creo que presto un mejor servicio si enseño y testifico de él. Primero, quizás haría las mismas preguntas que él hizo una vez a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Con frecuencia pienso en esas preguntas cuando me encuentro con líderes gubernamentales y de diversas denominaciones religiosas. Algunos reconocen que Jesús fue un gran maestro. Otros dicen, era un profeta. Y otros simplemente no lo conocen en absoluto. Eso no debe sorprendernos mucho. Después de todo, son relativamente pocas las personas que tienen las verdades del Evangelio restaurado que nosotros tenemos. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos solo una pequeña minoría entre aquellos que afirman ser cristianos. Hace muchos siglos, Nefi previó nuestra situación actual. Y sucedió que vi la Iglesia del Cordero de Dios, y sus números eran pocos. No obstante, vi que la Iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la Iglesia del Cordero, y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esa rectitud, ese poder y esa gloria, y ciertamente todas nuestras muchas bendiciones, provienen de nuestro conocimiento del Señor Jesucristo y de la obediencia, gratitud y amor que tenemos hacia Él. Durante su jornada relativamente breve en la tierra, el Salvador logró dos objetivos dominantes. Uno era su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El otro lo expresó sencillamente, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Su primer objetivo se conoce como la expiación. Esa fue su grandiosa misión en la mortalidad. A la gente de la antigua América, el Señor resucitado le declaró su misión. Vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Al continuar su sermón, reveló su segundo objetivo, el ser un ejemplo para nosotros. Vosotros sabéis las cosas que debéis hacer, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. He definido su primer objetivo como su misión. Me gustaría calificar el segundo como su ministerio. Examinemos estos dos componentes de su vida, su misión y su ministerio. Su misión era llevar a cabo la expiación, misión que era exclusiva de él. Nacido de una madre mortal y de un padre inmortal, él era el único que podía poner su vida voluntariamente y volverla a tomar. Las consecuencias gloriosas de su expiación fueron infinitas y eternas. Él quitó el aguijón de la muerte e hizo que el dolor del sepulcro fuera temporario. Se sabía desde antes de la creación y de la caída que era su responsabilidad llevar a cabo la expiación. Expiación que no solo haría posible la resurrección y la inmortalidad para toda la humanidad, sino que también nos permitiría ser perdonados de nuestros pecados bajo ciertas condiciones que Él establecería. Por consiguiente, su expiación estableció la vía mediante la cual podíamos unirnos a Él y a nuestra familia por la eternidad, lo cual consideramos que es la vida eterna, el mayor don que Dios ha dado al hombre. Ninguna otra persona podía llevar a cabo la expiación. Nadie,
por más riqueza y poder que tuviera, podría salvar una sola alma, ni siquiera la suya. Y a ninguna otra persona se le requerirá ni permitirá derramar sangre por la salvación eterna de otro ser humano. Jesús lo hizo una vez y para siempre. Aun cuando la expiación se llevó a cabo en la época del Nuevo Testamento, hubo muchos acontecimientos de la época del Antiguo Testamento que predijeron su importancia. A Adán y a Eva se les mandó ofrecer sacrificios, como semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. ¿De qué manera? Por medio del derramamiento de sangre. Mediante su propia experiencia confirmaron el pasaje de Escrituras que dice que la vida de la carne en la sangre está. Los médicos saben que cuando la sangre deja de fluir en un órgano, se presentan problemas. Si la corriente sanguínea se interrumpe en una pierna, se puede producir gangrena. Si deja de fluir al cerebro, el resultado puede ser un derrame cerebral. Si la sangre no fluye normalmente a través de una arteria coronaria, es posible que cause un ataque al corazón. Y si una hemorragia no se detiene, sobreviene la muerte. Adán y Eva, y generaciones después, sabían que cuando derramaban la sangre de un animal, la vida de éste llegaría a su fin. Para el rito del sacrificio que ofrecían, no podían usar cualquier animal. Tenía que ser de las primicias del rebaño, y sin defecto. Estos requisitos también eran simbólicos del sacrificio final del Inmaculado Cordero de Dios. A Adán y a Eva se les dio un mandamiento. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás, e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Desde ese día hasta el meridiano de los tiempos, el sacrificio de animales continuó siendo un símbolo y una indicación de la futura expiación del Hijo de Dios. Una vez consumada la expiación, aquel grandioso y último sacrificio cumplió con la ley de Moisés y puso fin a la práctica de sacrificar animales, la cual había enseñado que la vida de la carne en la sangre estaba. Jesús explicó la forma en que la expiación incorporó los elementos de los sacrificios antiguos y que se conmemoran simbólicamente con la Santa Cena. Aquí nuevamente notarán las referencias a la vida, la carne y la sangre. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias a la expiación de Jesucristo, todo el género humano, sí, cuantos quieran, será redimido. No fue en la cruz que el Salvador comenzó a derramar su sangre por toda la humanidad, sino en el jardín de Getsemaní. Ahí tomó sobre sí el peso de los pecados de todos los que vivieran en la tierra. Bajo esa abrumadora carga, Él sangró por cada poro. La agonía de la expiación se consumó en la cruz del Calvario. El profeta José Smith resumió la importancia de la expiación con estas palabras. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Con esa autoridad y con profunda gratitud, también yo enseño y testifico de él. El segundo objetivo trascendental del Señor en la mortalidad era servirnos de ejemplo. Su vida ejemplar constituyó su ministerio en la tierra. Ese ministerio incluyó sus enseñanzas, parábolas y sermones. Abarcó sus milagros, su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Comprendió también la forma compasiva en que empleó la autoridad del sacerdocio y su justa indignación al condenar el pecado, y al volcar las mesas de los cambistas. Asimismo, incluyó sus padecimientos. Su propio pueblo se burló de él, lo azotó y lo repudió.
y hasta incluso uno de sus discípulos lo entregó y otro lo negó. Aun cuando las obras que llevó a cabo durante su ministerio fueron maravillosas, no fueron ni son exclusivas de él. No hay límite a la cantidad de personas que pueden seguir el ejemplo de Jesús. Sus profetas y apóstoles y otros de sus siervos autorizados han realizado actos similares, y muchas personas han sufrido persecución por causa de su nombre. En nuestra propia época, ustedes conocen a personas que se han esforzado al máximo por emular el ejemplo del Señor, incluso a costa de un terrible precio. Así es como debe ser. Eso es lo que Él espera de nosotros. El Señor nos pidió que siguiéramos su ejemplo, y sus exhortaciones son bien claras. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? Aún como yo soy. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estos y otros pasajes de escrituras similares no se escribieron como sugerencias. Son mandatos divinos. Debemos seguir su ejemplo. A fin de promover nuestro deseo de seguirlo, tal vez sea bueno que consideremos 5 aspectos de su vida que podemos emular. Amor. Si les preguntara qué característica de su vida les viene a la mente primero, pienso que tal vez mencionarían su amor, lo cual incluye su compasión, bondad, caridad, devoción, perdón, misericordia, justicia y otras más. Jesús amaba a su padre y a su madre. Amaba a su familia y a los santos. Amaba al pecador sin justificar el pecado. Véase Mateo capítulo 9, versículo 2, y nos enseñó cómo podemos demostrar nuestro amor por Él al decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Después, para destacar que su amor no era incondicional, agregó: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra expresión del amor de nuestro Salvador fue su servicio. Él prestó servicio a su Padre y a las personas con quienes vivía y trabajaba. Debemos seguir su ejemplo en ambos aspectos. Debemos servir a Dios, andar en todos sus caminos y amarlo. Y debemos mostrar amor hacia nuestro prójimo prestándole servicio. Comenzamos con nuestra familia. El amor profundo que une a los padres con sus hijos se forja mediante el servicio que les brindan durante su periodo de total dependencia. Más adelante en la vida, los hijos diligentes tal vez tengan la oportunidad de reciprocar ese amor al prestar servicio a sus padres ya mayores. Ordenanzas. Un segundo aspecto de la vida ejemplar del Salvador fue el énfasis que puso en las ordenanzas sagradas. Durante su ministerio terrenal demostró la importancia de las ordenanzas de salvación. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, e incluso Juan preguntó, ¿por qué? Jesús explicó, porque así nos conviene cumplir toda justicia. No solo era esencial efectuar la ordenanza, sino que también lo era el ejemplo que establecieron Jesús y Juan. Más adelante el Señor instituyó la ordenanza de la Santa Cena. Explicó a sus discípulos el simbolismo de la Santa Cena y les repartió los sagrados emblemas. Además, nuestro Padre Celestial dio instrucciones con respecto a las ordenanzas cuando dijo: tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Durante el ministerio postmortal del Señor, se revelaron las ordenanzas superiores de exaltación, ordenanzas para las cuales Él ha establecido sus santos templos. En nuestra época se administran lavamientos, unciones e investiduras a las personas que están debidamente preparadas para recibirlas. En el templo, una persona puede sellarse a su esposo o esposa, a sus progenitores y a su posteridad.
Nuestro Maestro es un Dios de ley y de orden. Su enfoque en las ordenanzas es una parte importante del ejemplo que Él nos dejó. Oración. Un tercer aspecto del ministerio ejemplar del Señor es la oración. Jesús oró a su Padre Celestial y también nos enseñó a orar. Oramos a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Me encanta la gran oración intercesora que ofreció el Señor y que se encuentra registrada en el capítulo 17 de Juan. En ella, el Hijo se comunica libremente con su Padre a favor de sus discípulos, a quienes ama. Es un modelo de la oración eficaz y compasiva. Conocimiento. Un cuarto aspecto del ejemplo del Señor es la forma en que empleó su conocimiento divino. Como ya he mencionado, muchas personas que no son cristianas reconocen que Jesús fue un gran maestro, y ciertamente lo fue. Pero ¿qué es lo que verdaderamente caracterizó su enseñanza? ¿Era él un hábil instructor de ingeniería, matemáticas o ciencia? Como creador de este y otros mundos, sin duda habría podido serlo. O, siendo el autor de escrituras sagradas, podría haber enseñado muy bien composición literaria. La característica que distinguió su enseñanza de la de todos los otros maestros fue que él enseñó verdades de importancia eterna. Solo él pudo haber revelado nuestro propósito en la vida. Únicamente por medio de él podíamos saber en cuanto a nuestra existencia premortal y nuestro potencial postmortal. En una oportunidad, el Maestro de Maestros dijo a sus escépticos oyentes que tenían 3 testigos de él: Juan el Bautista, las obras que Jesús había llevado a cabo, la palabra de Dios, el Eterno Padre. Entonces les ofreció un cuarto testigo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La expresión «os parece» en esa frase al principio puede considerarse fuera de lugar, pero era esencial para lo que Jesús quería expresar. Él sabía que a muchos de sus oyentes les parecía que la vida eterna se hallaba en las Escrituras, pero estaban equivocados. Las Escrituras por sí mismas no pueden otorgar la vida eterna. Por supuesto, son potentes, pero ese poder proviene de Jesús mismo. Él es el verbo logos. El poder de la vida eterna está en Él, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Después, a causa de la actitud obstinada de sus oyentes escépticos, Jesús prosiguió a reprenderlos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El Maestro podría abrumarnos con su conocimiento divino, pero no lo hace. Respeta nuestro albedrío. Nos permite el gozo de descubrir. Nos alienta a arrepentirnos de nuestros errores. Nos deja experimentar la libertad que proviene de nuestra disposición a obedecer su ley divina. Sí, la forma en que Él emplea su conocimiento nos proporciona un ejemplo magnífico. Perseverancia. Un quinto aspecto del ministerio del Señor fue su determinación de perseverar hasta el fin. Él nunca se apartó de su cometido. Aun cuando padeció sufrimiento que sobrepasa nuestra comprensión, no se dio por vencido. A lo largo de pruebas cada vez más difíciles, perseveró hasta el fin de su misión: expiar los pecados de todo el género humano. Sus últimas palabras mientras estaba en la cruz fueron: consumado es. Podemos aplicar estos 5 aspectos de su ministerio a nuestra propia vida. Sin duda, la mejor evidencia de que adoramos a Jesús es emularlo. Al empezar a comprender quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, llegamos a entender hasta cierto punto la lógica del primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, todo lo que pensemos, hagamos y digamos
debe ser una manifestación de nuestro gran amor por Él y por su Padre. Háganse esta pregunta: ¿hay alguien a quien yo ame más que al Señor? Luego comparen su respuesta con estas normas que Él estableció. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El amor por la familia y los amigos, aun cuando sea muy grande, es mucho más profundo si se afianza en el amor de Jesucristo. Gracias a Él, el amor de los padres por sus hijos tiene mucho más significado aquí y en el más allá. Toda relación de amor se eleva por medio de Él. El amor de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo nos brinda la iluminación, la inspiración y la motivación para amar a los demás de una manera más noble. Las ordenanzas ofrecen un centro de enfoque para el servicio que tiene valor eterno. Los padres deben considerar cuál es la siguiente ordenanza que le hace falta a cada uno de sus hijos. Y los maestros orientadores deben pensar en cuál es la siguiente ordenanza apropiada que cada una de las familias a las que prestan servicio necesita. El ejemplo del Salvador sobre la oración nos recuerda que la oración personal, la oración familiar y las que se ofrecen al tratar de cumplir nuestras asignaciones en la iglesia deben formar parte de nuestra vida. El conocer y hacer la voluntad del Padre brinda gran fortaleza espiritual y confianza. Queremos estar del lado del Señor. El conocimiento de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán nos permite actuar basándonos en principios y doctrina verdaderos. Ese conocimiento elevará el nivel de nuestra conducta. Los actos que de otro modo serían inducidos por los apetitos y la emoción serán reemplazados con acciones motivadas por la razón y la rectitud. La determinación de perseverar hasta el fin significa que no pediremos ser relevados de un llamamiento en la iglesia. Significa que perseveraremos en nuestro esfuerzo por lograr una meta digna. Significa que nunca nos daremos por vencidos con un ser querido que se haya desviado. Y significa que siempre valoraremos nuestras relaciones familiares eternas, aún a lo largo de los días penosos de enfermedad, discapacidad o muerte. Con todo mi corazón ruego que la influencia transformadora del Señor logre un profundo cambio en ustedes. Su misión y su ministerio puedan bendecir a cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Jesus Christ. Amen.